Hola mis queridos hermanos y amigos, bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por su presencia y también por el apoyo, al compartir, al darme un me gusta, para que el mensaje llegue a muchas personas y pueda haber un beneficio realmente que necesitamos todos. Necesitamos ser instruidos, necesitamos estar atentos, es despertarnos, porque lo que viene no es nada fácil. Si lo que ha pasado ha sido cruel para la humanidad, lo que viene va a ser realmente portentoso. Hagamos un recuento desde que el hombre se apartó de Dios. ¿Qué ha pasado? Realmente es innegable que este mundo ha estado marcado por el crimen, las guerras, derramamiento de sangre, ha sido una cosa impresionante y diferentes catástrofes. Algunas han marcado a la humanidad. Algunas todavía encontramos esos datos de aquellas cosas que pasaron y que fueron tan difíciles. Invasiones de muchos grupos. Por ejemplo, los mongoles. Se cuenta que los mongoles en sus invasiones mataron más o menos 50 millones de personas. Y vamos a hablar de muertes y no tenemos datos ni de heridos. Y además estos datos son inciertos, pueden ser muchos más, o tal vez pueden ser menos, pero realmente son cosas que han sucedido. La gripe española, 75 millones de muertos. La peste negra, 50 millones. 2 guerras mundiales en el siglo pasado, 100 millones de muertes, sin contar los desaparecidos, sin contar los heridos, los mutilados, una cosa impresionante. Nuestro siglo, este siglo en que estamos, ha sido también marcado por muchas cosas, por muchas. Y podemos recordar un ejemplo, el tsunami que hubo allá en Asia en el 2004, fue algo realmente catastrófico. Luego viene terremoto en Japón, muchos miles de muertos. En Haití, ¿qué dicen ustedes en Haití? También casi 200,000 o muchos más muertos. ¿Cuántos mató el COVID? Que es lo más reciente. Estamos en 2 guerras. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros hablamos o investigamos por el año más catastrófico que la humanidad ha sufrido, el año más terrible, encontramos los datos de algo que posiblemente no es muy común entre nosotros. Los volcanes que hicieron la erupción en el año 536, que trajeron 18 meses de oscuridad en gran parte de todo lo que es el norte del mundo, Europa, muchos países quedaron prácticamente a oscuras. Hubo desabastecimiento. La tierra no se podía cultivar. Fue algo que no solo duró 18 meses, duró mucho más. Fue algo realmente terrible. Ustedes pueden investigarlo y esto lo marca la historia como el año más terrible, más catastrófico de que se tenga cuenta para la humanidad. La Biblia nos presenta algún panorama bien atrayente de lo que está preocupando al hombre hoy. En Lucas 21, el Señor Jesús nos dice las siguientes palabras. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y si usted continúa leyendo, va a encontrar que después de esto, inmediatamente después de estas cosas, aparece el Señor. Viene el Señor. Así que, mis hermanos, no podemos estar ajenos a toda esta situación. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder debe llevarnos a nosotros a tomar decisiones realmente serias. Decisiones, como decimos, de vida o de muerte.
Estamos, mis hermanos, a las puertas del fin. Y esto va a terminar. Esto es indudable. Indudable que todo lo que está sucediendo en el mundo ya es el presagio de algo mayor. Y ese algo mayor es la venida del Señor Jesucristo. Yo quiero que hablemos un poco de nuestros acontecimientos ahora, lo reciente. Tenemos dos guerras. La guerra en Ucrania y la guerra en Israel. Todo el cristianismo está a la expectativa con lo que está pasando allá en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque les han vendido a los cristianos evangélicos la idea equivocada de que Israel es el reloj profético de Dios. ¿De dónde han sacado eso? Lo han sacado de la pésima interpretación de la profecía de las semanas 70. Las semanas 70, las 70 semanas, ya se han cumplido. No hay tal semana 70 que falta por cumplirse. Ese es un falso concepto, un concepto equivocado en la interpretación profética de Daniel. Israel, mis hermanos, no es el reloj profético de Dios. Nada tiene que ver Israel con los asuntos de esta parte final de la historia. Absolutamente nada. Voy a darles solo un detalle. Si falta por cumplirse la semana 70, tendríamos que aceptar que entonces el Mesías no ha sido sacrificado, no ha muerto para redimir a la humanidad. Y les voy a decir por qué. Si usted lee en Daniel capítulo 9, va a encontrar un detalle en el versículo 26. Esta profecía está del versículo 24 al versículo 27. Pero el versículo 26 nos da la certeza de que esto ya se cumplió. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice el texto, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Estas 62 semanas hay que ponerle otras 7 semanas. Las 7 semanas que duró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Escuchen eso. Después de las 69 semanas, que sería la mejor interpretación, después, no antes, no dentro de esas 69 semanas. Después, dice el texto, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, mi hermano querido, ¿cómo es posible que nos estén diciendo que falta la semana 70 si precisamente a la mitad de la semana 70 fue cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando se le quitó la vida al Mesías? A la mitad de la semana. Esto es bien interesante. Bien interesante, y yo digo, ¿cómo estos futuristas no ven esos detalles? Mis queridos hermanos, voy a darles otra idea. Nosotros estamos esperando el desenlace final de las cosas. Y ese desenlace final no va a ser un desenlace de mucho tiempo. Tengo aquí en mis manos un libro, Eventos de los Últimos Días. Aquí Elena G. de Foy escribió algo bien interesante. Esta mujer, que le fue mostrado lo que pasaría en los acontecimientos del fin, y este libro nos presenta un bosquejo bien contundente de todo eso, nos dice aquí lo siguiente. Grandes cambios, estoy leyendo en la página 10, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. ¿Escuchó eso? Los movimientos finales, los eventos finales, lo que estamos esperando que va a pasar en estos días, será rápido. Miren, siempre nosotros hemos dicho como adventistas del séptimo día que la mayor necesidad nuestra es el Espíritu Santo. Y yo diría, mis hermanos, que esta no es la mayor necesidad de la iglesia adventista, es la mayor necesidad del mundo.
el mundo va a ser beneficiado cuando el Señor derrame su Espíritu Santo sobre todos sus fieles en el mundo, sobre todos los que han los que han limpiado el camino, los que han consagrado su vida al Señor, los que están listos para recibir ese don celestial. Y tal como allá en Hechos 2, habrá una predicación sin precedentes en el mundo. ¿Y quién va a ser beneficiado? Este mundo que está pasando por las mayores tragedias que podamos nosotros imaginarnos. No va a ser el mundo el beneficiado, el mundo. No solo la iglesia, no solo los que recibamos o reciban esa bendición del cielo, porque el Evangelio va a ser predicado, porque esa es una profecía que podríamos decir es la última profecía que se debe cumplir, la predicación del Evangelio. Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no antes. No va a venir el Señor sin que se predique el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No va a venir. Mis hermanos y amigos, vivimos en tiempos realmente angustiosos, tiempos difíciles, en todos los aspectos. En lo religioso, ¿cuánta confusión en el mundo en el asunto religioso? ¿Cuántas falsas doctrinas? ¿Cuántas falsas expectativas? Un cristianismo esperando un montón de eventos que no van a suceder porque Dios no lo ha planteado de esa manera. El anticristo ya está en el mundo. No estamos esperando ningún anticristo, ya está en el mundo. No estamos esperando una falsa expectativa de una semana que falta por cumplirse, de 7 años que de tribulación, de reinado del anticristo. No estamos esperando un milenio que de paz en esta tierra. Absolutamente, todo esto son enseñanzas erróneas. En lo religioso estamos muy mal, muy mal. Y ni la iglesia que profesa guardar los mandamientos de Dios está exenta de esa crisis. En lo social, ¿cómo está este mundo en lo social? Terriblemente desfasado. En lo moral, hermanos queridos, ya la moral se ha perdido. Pablo allá en la segunda carta a Timoteo dice que estos tiempos son peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, soberbios, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Es una lista larga de cualidades realmente desastrosas en la parte final de la historia en la humanidad. Desastrosa. Y si nos vamos al asunto ya de lo cotidiano, de lo que tiene que ver con el clima, con las catástrofes en la tierra, con los terremotos, los incendios, los huracanes, es una cosa desastrosa. Y no hablemos de las guerras, las que hay y las que vendrán. Realmente, mis hermanos, lo que espera a la humanidad no es fácil. Por eso, los hijos de Dios no pueden estar pensando expectativas erradas. Y qué lástima que en el cristianismo se esté esperando el falso rapto secreto que está llevando a la gente a no sentir preocupación por una preparación espiritual. Por eso usted ve esta iglesia tan mundana, una iglesia que no se diferencia en nada del mundo. Es una iglesia mundanalizada. Pues están esperando un rapto y que se los van a llevar así de cualquier manera, sin ninguna preparación. Saben ustedes, y esto lo hemos dicho en otros videos, lo que va a hacer que el Señor tenga una iglesia preparada, un pueblo que le espera con fervor, será la persecución, la crisis que vendrá sobre el mundo en el campo religioso. La persecución no solo purificará al pueblo de Dios, sino que hará que ese pueblo
que va a echar su suerte con el Señor será un pueblo consagrado totalmente a Dios. No habrá inconveniencias como las hay hoy en el mundo cristiano. Mis hermanos, si nosotros estamos hablando de lo que la estadística nos dice, de que el año más terrible para la humanidad fue el año 536, créanlo que eso no tiene ni comparación con lo que viene sobre el mundo. Será una catástrofe realmente para este mundo, pero ya será la parte final de la historia, y eso será necesario que venga. Irá en aumento todo esto que estamos viendo, conflictos entre los países. Lo dijo el Señor: oiréis de guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Esto irá en aumento. Y si para el año 536 fueron volcanes los que causaron todo ese desastre, los volcanes van a tener una parte muy activa en este punto final de la historia humana. Así que no tenemos nosotros nada bueno delante por lo que va a pasar en el mundo. La única seguridad que cada uno de nosotros tenemos es que nos tomemos de la mano del Señor. No hay otra salida. No hay otra salida. Consagración a Dios. Trabajo misionero. Compartir el Evangelio. No hay otra. Y eso no solo nos hará útiles en la causa del Señor, sino que nos beneficiará a nosotros también. Aquí mismo, en Eventos, en este libro, en esta misma página 10, hay 2 puntos que quiero compartirles. Ya hablamos de lo que va a pasar, que será movimientos rápidos. Pero aquí dice, en un párrafo, en la parte final, dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de quejarnos, es tiempo de tener la certeza, mis hermanos, que esto nos está diciendo: Cristo viene. Cristo viene. La sierva del Señor, Elena G. de White, tuvo muy claro este concepto, un concepto contundente de lo que pasaría en la parte final de la historia. Y aquí hay un bosquejo espectacular de eso que está ya viniendo sobre el mundo. Luego viene una advertencia más, y es la advertencia de que el Señor siempre nos ha advertido. Dios siempre advirtió a los seres humanos de los juicios que iban a caer sobre ellos. Dios lo advirtió. Y es una lástima que a los judíos les pasó de que todo lo que estaba escrito del Señor en los profetas, en la ley, en los libros de Moisés, en los salmos, ellos lo pasaron por alto. ¿Estamos nosotros pasando por alto también esas señales? Voy a leerles un texto aquí del primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si estos hombres eran entendidos, ¿no quiere el Señor que nosotros hoy seamos entendidos en los tiempos? Aquí ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos hace la siguiente advertencia. Lucas 12, versículos 54 al 56. Fíjense ustedes la amonestación del Señor. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale en el poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Esta amonestación es para nosotros, mis hermanos.
Nosotros también sabemos distinguir entre lo que pasa en el mundo, en las señales de los climas, va a llover, va a hacer calor, y cómo no sabemos que lo que está pasando nos está mostrando ahí sí como un reloj profético que esto está por terminar. Quiero concluir esta parte, mis hermanos, con ese llamado. Yo les hablaba ahorita del cristianismo está en un punto realmente lamentable. Lamentable. Herejías, falsas doctrinas, extravagancias de aquellos que están esperando este tal rapto. Usted ve toda la cantidad de cosas que ellos hacen para llamar la atención. Es una cosa desastrosa. El pueblo adventista también necesita ser llamado, ser amonestado. Necesitamos esa amonestación. Porque tenemos un mensaje para este mundo en este tiempo final. Un mensaje para todo ser humano. Pero parece que como que no lo sintiéramos que lo que viene es algo que no tiene vuelta atrás, que ya viene el fin. Pero nosotros parece que estuviéramos muy bien, muy tranquilos aquí en el mundo. Sí, está pasando esto, aquello otro, vienen desastres, pero no me muevo en la acción. Yo necesito moverme en la acción. Todos necesitamos, como hijos de Dios, movernos. No podemos estar esperando que el Señor nos dé su poder cuando no estamos haciendo nada. Mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara con las cosas que tienen que pasar. Mateo 24 nos lo dice claramente. El profeta Daniel, en el capítulo 12, habló de un tiempo de angustia como nunca lo habría en la tierra. El Señor Jesucristo en Mateo 24 nos lo volvió a repetir. Y después de eso, después de esa tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estamos, mis hermanos queridos, a las puertas del fin. Cristo vendrá. ¿Cuál es el llamado para nosotros? El llamado es a que hagamos los preparativos, a que contemos a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y los advirtamos de lo que viene sobre este mundo. Ese es el mensaje para hoy. Apocalipsis 14 nos da 3 mensajes fundamentales para el mundo: la adoración, la caída de Babilonia y el juicio final para los que reciban la marca de la bestia. Mi deseo de oración es que Dios nos ayude a que estemos siempre al tanto de todo eso. Y como dice el dicho popular, a Dios orando y con el mazo dando. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, que Dios nos ayude a prepararnos para estar un día con el Señor en el reino de los cielos. Paz de Cristo para usted.